Buenas tardes, personas que nos hacen el favor de sintonizarnos. En esta ocasión tenemos como invitado de honor en el Jacal del Indio Altamirano a un escritor regional, concretamente de aquí, de Huejutla, al profesor Vicente Lara Azuara, quien ha escrito un libro denominado Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX. Profesor, buenas tardes, muy bienvenido al programa. Muy buenas tardes, señor Altamirano, a todo el público que hoy tiene la oportunidad de escucharnos. Un saludo muy atento de parte de su servidor Vicente Lara Azuara, y bueno, por la oportunidad que usted nos da de poder charlar con los radioescuchas y gente de la Huasteca sobre este libro. Profesor, ¿qué le motivó a escribir ese libro y por qué el título tan significativo o tan específico, por así decirlo, ¿no? Una motivación desde que yo era un niño. Alguna vez leí un libro que alguien me regaló que se llamaba La personalidad triunfadora del joven moderno, y de ahí me interesó mucho la lectura, la escritura y todo lo concerniente a la lectura. Leí varios libros y fui recopilando material de la Huasteca, prácticamente, de Huejutla. Este libro, Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX, lo hago pensando en nuestro siglo. Lo hago pensando en la gente que inicia el año de 1900 y termina en el año 2000. Es importante recalcar que hubo acontecimientos tan importantes, tan trascendentales, que no se quedaron ahí, que fueron más allá y que ocurrieron precisamente en Huejutla. Y bueno, por eso se llama Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX. Nace el reloj, que fue la primera gran construcción, y terminamos aún después del siglo XX con la era del COVID. Precisamente, aunque sea del siglo XX, bueno, nos fuimos hasta los primeros años del siglo XXI. Profesor, la historia es la memoria de los pueblos. Dicen que carecer de ella, no tener conocimiento de ella, es carecer de un presente sin fundamento. ¿Usted como historiador considera que es verídica toda la historia? Es una gran pregunta con muchas respuestas. Se dice que la historia es la maestra de la vida. Quien no conoce la historia se condena a cometer los mismos errores. Los estados en el mundo han escrito su propia historia, llena de grandeza y en ocasiones de situaciones desastrosas. Pero el grupo en el poder siempre mantiene el privilegio de conseguir los datos que da la historia para beneficiarse de ella. En ocasiones se cuentan situaciones para ensalzar la figura de un líder, de una persona, de un conjunto. En Cuba se dijo alguna vez que el socialismo era lo mejor, cuando los cubanos estaban pues en la miseria. Sin embargo, esa es la historia que se cuenta. En México la historia también ha sido acomodada al antojo. Recuerden que tuvimos muchos años un partido único en el poder. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros como individuos podamos en un momento dado aprender de los golpes, aprender de la historia. Un ejemplo muy claro sería el huracán Diana, que perdimos vidas, se perdieron construcciones, se perdieron muchas cosas. Si la historia es la maestra, tendríamos que desalojar los sitios donde hay ríos, porque de otra manera, pues la historia no nos enseñaría nada. Cuando venga una catástrofe, volvería a llevarse todo lo que se llevó la vez pasada. Entonces es cierto que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Así es. Hay una frase que comentó alguna vez don Fidel Castro y que dijo:
Yo amo mucho a México, pero se dice que los niños héroes se lanzaron defendiendo su bandera. Otros dicen que se lanzaron de miedo. Y dice, es una bella anécdota que ensalza el espíritu patrio, de decir que México es grande y prefiere morirse antes que ver mancillada su bandera. Entonces hay veces necesario darle un pequeño sentido para elevar la moral del pueblo. Así lo decía. Perfecto. Profesor, hay personas aquí en Huejutla que pugnan porque Huejutla sea constituido en pueblo mágico. En una entrevista que le hice a ustedes anteriormente, usted me comentó que Huejutla pues no necesita títulos, que ya es un pueblo mágico. ¿Por qué lo considera así? Bueno, para empezar, soy huasteco, soy de Huejutla. Decía Platón, ama tu lugar de origen, y si alguien lo insulta, defiéndelo. Es una máxima también para enamorarse del terruño. Huejutla es mágico. Es mágico por varias cosas, por su don de gente. La familia huasteca es una familia que atiende, que abraza, que llega con el corazón con las personas, aún con el desconocido. La gastronomía no tiene rival, así de fácil. El arte culinario huasteco es excelso. Y si a eso le ponemos la vegetación exuberante, pues tendríamos un pueblo mágico. Sí es mágico en nuestro sentir, en nosotros mismos. Pero ya en la categoría de pueblos mágicos que marca el gobierno federal, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y Huejutla en algunos no los tiene. ¿Por qué? Porque hay situaciones que escapan de la buena intención de las personas. Quisiéramos que administrativamente fuera pueblo mágico. Vendrían las inversiones, habría dinero, turistas, de por sí los hay. Pero, por ejemplo, no tenemos una cultura vial. Para empezar, la gran autopista, que tardó 41 años en construirse, bueno, no se construyó más que 15 kilómetros de aquí a Tehuetlán, pues nos muestran esa carencia. Se ponen topes en todos lados, no se considera la autoridad, empieza una pequeña anarquía ahí. La otra es el problema de la basura, que no encuentra un espacio de solución, y un pueblo mágico no necesita tener basura. Entonces, hay muchas situaciones que distan de que administrativamente Huejutla sea pueblo mágico, pero ya es mágico por el chantolo, por las fiestas, por su gente, por su historia. Huejutla es un gran pueblo al que invitamos a que lo visiten, porque sí es mágico y lo van a entender cuando estén en la perla de las Huastecas. Esas problemáticas que nos ha mencionado, ¿considera usted que la ciudadanía sí puede contribuir para solventarla y que Huejutla sea un pueblo limpio y ordenado? Así es. La educación juega un papel importante. El que conduzcamos a la gente, que hay una campaña de limpieza, empezando por las autoridades, crearía conciencia en que Huejutla pudiera darse una situación de pueblo mágico, hacer acuerdos con los pueblos circunvecinos para la situación de los topes y que, bueno, se pueda considerar de esa manera. Ya en algún momento se hizo la reestructuración del centro histórico, se puso teja, porque es un lugar importante, es un lugar bonito, es un lugar turístico, la verdad, que merece mayor suerte y mejor trato. Pero la suerte no es aquel que le llega, es señal de trabajo, de constante trabajo. Y eso el pueblo y la autoridad tienen que hacerlo para que el rayo toque a una persona, pues es muy difícil. Sin embargo, se puede hacer si trabajas con mucho esmero. Profesores, retomando las situaciones históricas,
En el Estado de México hay un pueblo que tiene un nombre similar al del Estado de Hidalgo. Me refiero a un nombre primitivo, Huexotla, con U, porque la H pues creo que fue impuesta por los españoles. Hay quien dice que debería de haber un intercambio cultural entre los dos pueblos, decretado por la Asamblea, para que tener un conocimiento exacto de por qué la similitud de los nombres. ¿Usted qué opinaría de esto? Estaría excelente. Somos parte de una región importante, en donde en tiempos prehispánicos se dominaba los aztecas. Llegaron los aztecas y dominaron gran parte del centro de México. En esa situación, pues varios nombres fueron tomados del náhuatl. Sí, bueno, usted ya lo sabe, lo hemos comentado varias veces, Huejutla, Huexotla, ¿no? Y el Estado de México también tiene sus nombres náhuatl. Tan solo si vamos a Chapultepec, es un nombre náhuatl. Así de fácil. Iztapalapa y el Estado de México también. Yo alguna vez trabajé por Metepec en el Estado de Hidalgo. Allí se asentó la cultura otomí y me sorprendió ver un pueblo que se llama Santana Hueytlalpan, Hueyi Grande, Tlalpan Llano. A pesar de que era otomí, pagaban tributo náhuatl a los aztecas. Sería importante, es abrir ventanas de cultura hacia otros pueblos en un dar y recibir. Creo que hemos estado en algún momento con pueblos de Estados Unidos, que hay un pequeño intercambio, pero podría ser y sería muy positivo que se diera con los pueblos de nuestro propio México, los propios hermanos. Sería muy interesante porque este Huexotla del Estado de México tiene pirámides, tiene una barda que le servía de defensa en la prehispanidad, está muy cerca de Texcoco y tiene, lo que a mí me parece excelente, tiene casas que fueron construidas por los conquistadores y las han dejado tal como están. Entonces sí sería excelente, ¿no? Un intercambio cultural. Le dejamos esto a las autoridades municipales a ver qué dicen, ¿no? A ver qué dicen al respecto, si toman la estafeta o no. Que nos tomen la palabra, señor Altamirano. Sería una situación importante, muy bonita, y que muestra la cultura de aquellos pueblos, que si estuvieran en otra región, tal vez ya no existieran esas casas, ¿no? Construidas, y que las guardan como un símbolo del pasado, porque en ocasiones hablamos del español, hablamos del conquistador, pero también nosotros tenemos un nombre español. También tenemos muchos una religión que es la católica. No podemos desprendernos de lo que es la historia. Entonces, es importante conocer y bueno, que los niños vayan interesándose por estos temas. O sea que denostamos al español y nos quedamos con todo lo de ellos, ¿no? Su historia, su religión, sus costumbres. La lengua. Y hasta con la Coca-Cola, que es extranjera también, ¿no? Así es. Pues vamos a un corte comercial y volvemos en unos instantes. Hola, ¿sabías que ya estamos en TikTok? Subimos videos con información relevante para ti, no solo de México sino del mundo, así como datos interesantes. ¿Sabías que la capital de México se hunde a un ritmo de 15 a 20 centímetros cada año? Y dime si sabías que México cuenta con la universidad más grande del mundo. Esto y mucho más lo encontrarás en nuestra cuenta de TikTok. ¿Qué esperas para seguirnos? Ya estamos de regreso.
vamos a volver a continuar con la charla tan interesante que tenemos con el profesor. Vamos a hacerle otra serie de preguntas para que nos las conteste de manera tan acertada, no como las primeras, e interesantes a la vez. Muchas gracias. Profesor, profesor Vicente, en Huejutla, concretamente en el centro histórico, hay elementos que acentúan la historia local. Me estoy refiriendo a la iglesia, al reloj, al kiosco, entre otros. Pero sin embargo, la ciudadanía no les da la importancia histórica que se merecen. Tal vez por falta de conocimiento, me supongo yo. Y hay quien dice que sería pertinente que la Dirección de Turismo Municipal implementara tour, o en este caso, tour de informativos, pero a estudiantes, a niños de instituciones educativas de todos los niveles, para que vayan conociendo sus orígenes. ¿Usted qué opinaría respecto a esto? Está muy bien. El centro histórico enmarca la historia de un pueblo. Aquí en este libro hablo de ello. Dice, vale la pena visitar Huejutla, un pueblo con magia, belleza y encanto, con una riqueza cultural de un rincón huasteco de Hidalgo. Entrar a la Plaza de la Constitución o de la Revolución y contemplar su iglesia construida en el siglo XVI, en ese choque cultural de dos pueblos diferentes y la hibridación y nacimiento del chantolo. Caminar frente al monumento al tordo como guardián de dos potentes cañones arrancados al invasor francés en el siglo XIX. Escuchar los guapangos, se compuso un virtuoso, don Nicandro Castillo. Fíjese nada más. Interesante. Empezar el siglo con la hechura y la modernidad. Si hablamos de don Porfirio Díaz, tenemos que voltear al viejo reloj que se hizo en esa época, que lo terminaron en 1908, que fue inaugurado por las autoridades en 1910, en la época porfirista. Se lanzaron cohetes, tronaban los cohetes, y poco después otros cohetes, no de artificio, sino reales, nos decían que la revolución ya estaba en camino. Volteas hacia el pasado y ves a la iglesia construida por los agustinos. Así es. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención y que muchos no le dan importancia, ¿no? Me refiero al kiosco. Alguien dice que es una estructura que se la puede encontrar en Tepeapulco, pero según un boletín del gobierno, ese kiosco fue traído a México en 1871, si mal no recuerdo, en el último año de gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Estuvo muchos años en el Zócalo de la Ciudad de México, y en 1914 fue donado a Huejutla por el presidente Venustiano Carranza a través del general Francisco de Pablo Mariel, quien lo trajo a la ciudad hasta 1917, primero en balsa por el río Moctezuma hasta Tamazunchal, y posteriormente a lomo de mula aquí a Huejutla. Este kiosco, pues, de estructura tiene una importancia muy relevante, ¿no? Como haber sido en su momento el kiosco nacional. ¿Usted qué opina respecto a esto de que no se le ha dado la importancia que se merece? Hace unos momentos le dije que el gran legado del porfiriato fue el reloj público, con maquinaria alemana, que nada tiene que competirle al reloj de Pachuca con maquinaria inglesa, europea. El kiosco fue el gran botín cultural de un pueblo en revolución. Francisco de Paula Mariel es jefe de plaza carrancista en la Ciudad de México y observa el kiosco. Con su corazón de niño piensa en su amado pueblo, Huejutla. Y en ese tiempo, como eran los jefes de plaza, el control del ejército, ordena a la tropa que levanten, que arranquen el kiosco y se lo lleven a su pueblo, efectivamente.
en lomo de mulas, y llega a Huejutla al regalo del general Francisco de Paula Mariel. En un libro hecho por una persona que se apellida Díaz, que se llama El exilio, un relato de familia, comenta esa historia, que hago un extracto en este libro, Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX, que dice que ese kiosco fue regalado, no sé si tal vez ya antes lo hayan traído, como usted comenta, pero lo regaló la familia Escandón, que eran los ricos porfiristas, antes de la Revolución, a la Ciudad de México. Ahí tocaban las bandas de viento frente a los portales de la Diputación. Cuando el señor Casasus, uno de los ricos también porfiristas, preguntó por su paradero, le dijeron que el general Francisco de Paula Mariel se lo había llevado a Huejutla. Nada quedaba del viejo México con el nuevo México después de la Revolución. Y aquí está el kiosco, un kiosco que se le tiene que hacer justicia, se le tiene que pedir a los niños que conozcan la historia. Y pudo haber sido muy parecido a los de Tepiapulco, a los de Ferrería de Apulco, que los hacen, pero este es un kiosco especial para Huejutla, por ser regalo también, sentido regalo del general Francisco de Paula Mariel, y un kiosco que también tiene la triste historia de los ahorcados, cuando la situación escapa de las manos de la autoridad y un pueblo se toma justicia por sus propias manos de un hecho lamentable en pleno siglo XX. Así es, fue un hecho muy lamentable, la verdad, que dejó a Huejutla pues con una estela de historia pues no muy halagadora, que digamos, ¿va? Vamos a hablar ahorita de manera superficial, no nos vamos a adentrar en problemas, como dicen, ¿no? De Antonio Reyes Cabrera, el Tordo. Ha salido una nueva hipótesis que pone en tela de juicio es la historia oficial de Antonio Reyes, la que todos conocemos, la contradice, y alguien dice que es una historia muy creíble, pero sin tocar el tema de la gesta. ¿Usted considera como historiador lo que dicen muchas personas, que la historia oficial no se puede cambiar, mas hay quien dice que la que no se puede cambiar es la historia real? ¿Qué opina usted respecto a esto? La historia real no puede cambiarse. Sin embargo, hay sucesos que no quedan registrados. Y al no quedar registrados, empiezan las hipótesis y la gente empieza a decir que pasó tal o cual cosa, y así se va hasta el futuro, pasando los años, pasando muchas cosas. Reyes el Tordo es el símbolo del Huejutla. Y pues no adentrándonos al tema, pero Huejutla es de Reyes, como dijo Francisco Newman Lara. Y bueno, es la aspiración de un pueblo de sacudirse el yugo francés, y como también lo marca en uno de sus poemas, porque ese par de cañones no son regalo de Francia. Así es. Y ahí está el Tordo. Así es. Y muy acertada la expresión, ¿no? Igual que la que decía, eran 22 huastecos con Antonio 23. Profesor, usted no sé si es nativo, pero reside en el barrio de Tahuizán, en donde años atrás pues se veneraba la imagen de una Virgen Pétrea, cuyas secuelas han quedado, pues ha quedado una capillita, ¿no? Como secuela de esa veneración que se le hizo a esa Virgen. ¿Qué sabe usted de esta historia y por qué considera que la devoción pues se fue diluyendo? Bueno, por varios factores. Uno, yo recuerdo
que se comentó en su momento que dos muchachos estaban peleando y cayeron cerca de una piedra. Ahí se encontró la imagen de una virgen, la llamada Virgen de Tahuizán o Virgencita de Tahuizán. Se le empezó a venerar. Pero le voy a decir algo, eran tiempos en que la ciudad de Huejutla era inmensamente católica. Le estoy hablando de los años 70. Las religiones protestantes u otras religiones diferentes a la católica no existían prácticamente, o era un grupo tan minoritario. Pero el crecimiento de la población, el que otras religiones hayan entrado y hayan permeado en la gente, eso orilló a que también se vayan perdiendo adeptos a todo tipo de religiones. Además del mundo que nos espera allá afuera, lleno de situaciones, la pornografía, ahora las redes sociales, cualquiera puede tener un celular con fotografías, en fin, muchas cosas, se pierden muchas cosas. Uno es el hábito de la lectura, otra, el amor y la fe a una religión, ¿no? En este caso, ya no es lo mismo, se ha perdido por muchas situaciones, incluyendo los propios involucrados en esa religión, ¿no? Cada vez que dice que alguien fue acusado por abuso sexual y algo así, esa piedra se mantiene allí, ya no se ve la cara de la Virgen, o se borró, la iglesia nunca la reconoció, pero quedó en la historia del pueblo de Huejutla. Así es, y es un referente la capillita, ¿no? Así es. Por último, profesor, me gustaría que nos diera su concepto general de la historia de aquí local, ¿no? De Huejutla o de la región, y se considera pertinente que se sigan escribiendo libros al respecto. En un país en el que se lee 1 o 2 libros al año, es necesario, es urgente que se siga escribiendo, que se motive a las generaciones jóvenes a la lectura. Ya el internet, las redes sociales han ocupado el lugar que antes ocupaban los libros. La pandemia y muchas cosas nos obligó a entrar a las cuestiones de internet. Pero los libros, la sensación de oler un libro es importante. Y si el libro te atrae y te atrapa, es la magia en la que se van a abrir miles de puertas. Dicen que el que nunca ha leído conoce una vida. El que ha leído conoce tantas y tantas vidas como las que quiera. Es viajar por el mundo sin pagar un solo peso. Es transportarnos a las ideas de la Edad Media, de la antigüedad, sin haber estado en ese momento. Es transportarse al futuro, al espacio. Es una gran riqueza. Por eso escribir un libro, leer un libro es importante. Ojalá que haya más escritores. Es un poquito complicado por la cuestión de los costos. Cada día el papel es más caro. Y aparte no es fácil escribir un libro. Pero bueno, queda. Yo les quiero decir a todas las personas que el mejor libro todavía no se escribe. Está esperando que alguien de ustedes lo quiera escribir. Lo esperamos. Interesante, profesor. Permítame su libro. Pues ahí queda claro, ¿no?, la visión del escritor de este libro denominado Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX, y ha dejado remarcada una situación que sí me quiero enfatizar, de que el libro nunca va a morir. El libro impreso nunca va a morir. Como dicen que las redes sociales, ¿no?, que la tecnología va a desplazar al papel, yo creo que no. Y pues sería pertinente, pues, que, como dice el profesor, que sigan saliendo escritores, que se preocupen por escribir un libro. Y pues ha sido un gusto, profesor, tenerlo aquí en el Jacal del Indio Altamirano.
Esperamos que no sea la primera ni la última vez para hablar de temas tan interesantes sobre la historia. Cambio y fuera. Hola, ¿sabías que ya estamos en TikTok? Subimos videos con información relevante para ti, no solo de México sino del mundo, así como datos interesantes. ¿Sabías que la capital de México se hunde a un ritmo de 15 a 20 centímetros cada año? Y dime si sabías que México cuenta con la universidad más grande del mundo. Esto y mucho más lo encontrarás en nuestra cuenta de TikTok. ¿Qué esperas para seguirnos?